Hola, ¿cómo están? Vamos a comenzar ahora con el estudio de la teoría de la pena. Para comenzar con el estudio de la teoría de la pena, vamos a hacer una breve introducción que se refiere al sentido y fin de la pena, a las denominadas teorías de la pena. Existen varias que se han desarrollado a lo largo de la historia dogmática. Vamos a explicarlas como se estudian de forma tradicional, partiendo por las denominadas teorías de la retribución. Las teorías de la retribución son las denominadas teorías absolutas. ¿Por qué se les llama teorías absolutas? Porque entienden a la pena como un fin en sí mismas. Esto en principio sería el concepto de retribución. Pero este concepto de retribución hay que señalar que se explica de varias maneras. Vamos desde lo general hacia lo particular. Según las teorías absolutas, la pena mira hacia el pasado, no miran hacia el futuro, porque no buscan prevenir delitos futuros. Lo que busca es exigir una idea de justicia de manera absoluta, sin tomar en consideración fines sociales. Entonces, según las teorías absolutas o de la retribución, la pena mira hacia el pasado, exigida por razones de justicia o de necesidad moral. La pena, ¿qué significa? La pena busca compensar de manera proporcional la culpabilidad por el mal causado por el delito. Dijimos hace un momento que la idea de retribución se explica de varias maneras. Podríamos decir que una primera forma es entendida como expiación, después se explica desde un punto de vista ético y después desde un punto de vista jurídico. ¿Qué se entiende a la retribución como expiación? La expiación se entiende, se comprende como el arrepentimiento del autor por el delito cometido. ¿Qué quiere decir esto? Consiste en la aceptación del castigo como una sensación justa y como una sanción merecida. La idea de expiación se vincula a la tradición cristiana de la expiación del pecado, del arrepentimiento, la redención de la culpa mediante la penitencia. Aporta un componente moral a la fundamentación de la pena. Esto es retribución entendida como expiación. También la retribución se explica desde un punto de vista ético. Según Kant, la ley penal es un imperativo categórico. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que es una exigencia incondicionada de justicia, libre de toda consideración social. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa la fundamentación ética? Esto se basa en que, según este autor, el hombre es un fin en sí mismo. El hombre, como es un fin en sí mismo, no es ético instrumentalizarlo en beneficio de la sociedad. En este lugar, Kant da un ejemplo que dice: aun cuando la sociedad civil de una isla se disolviera, antes habría que ejecutar hasta el último condenado a muerte, para que cada uno experimente lo que sus hechos valen. O sea,
la pena debe imponerse, aunque sea innecesaria socialmente. Por eso la pena no considera fines sociales, porque se basta a sí misma con esta idea de retribución ética basada en que el hombre es un fin en sí mismo. Hay otra forma de explicar la retribución, que es desde un punto de vista jurídico. Hegel dice: la pena consiste en un proceso dialéctico, según el cual el ordenamiento jurídico expone la voluntad general, que es negada por la voluntad especial del delincuente expresado en la infracción del derecho. Según el autor, esta última debe ser negada a través de la pena y anulada por la superioridad moral de la comunidad, para que surja nuevamente la voluntad general, que es manifestada o expresada a través del orden jurídico, y diferencia tres estadios. El primero es la voluntad general, representado por lo que él denomina la tesis, que es el orden jurídico. En segundo lugar, el delito, que denomina antítesis, que se constituye por la negación del orden jurídico. Y por último, la pena, que denomina síntesis, que es la negación de la negación. La pena niega el delito niega el orden jurídico. La pena tiene que, por eso se llama negación de la negación, la pena tiene que restablecer el orden jurídico negando el delito, el cual a su vez niega la voluntad general. Un segundo grupo de teorías se denominan relativas. ¿Por qué son relativas? Porque no se bastan a sí mismas. Tienen en consideración fines sociales. ¿Qué significa esto? Las teorías relativas implican la idea de prevención. En este sentido, la pena mira hacia el futuro. La pena no es un fin en sí misma. Está destinada a la protección de la sociedad. Es decir, es el medio necesario para prevenir delitos futuros. Y dentro de las teorías de la prevención se distinguen la prevención general y la prevención especial. Y a su vez, dentro de cada grupo de la prevención se distingue un aspecto positivo y un aspecto negativo. ¿En qué consiste la prevención general? Según la prevención general, la pena pretende evitar la comisión de delitos futuros, disuadiendo a la comunidad. El mensaje de la pena se dirige a toda la sociedad. Y dijimos, cada una de estas variantes tienen un aspecto positivo y un aspecto negativo. ¿En qué consiste la prevención general negativa? La prevención general negativa, también denominada prevención intimidatoria, sostiene que la misión del Estado es impedir la violación del derecho, acudiendo a una coacción psicológica, al miedo. Autor referente en esta materia es Feuerbach. En cambio, para la prevención general positiva, la evitación de delitos debe buscarse mediante la afirmación del derecho, a través de una actitud de respeto por el orden jurídico. Olvida la reinserción social y está fundamentada en la idea de confianza. La idea es que el mensaje de la pena que se dirige a la colectividad genere en esta confianza en las instituciones. Vamos ahora a la prevención especial. El mensaje de la pena, al contrario, aquí se dirige a un sujeto concreto, a un sujeto de carne y hueso, con nombre y apellido. Entonces, estas teorías fundamentan la pena en la evitación de delitos futuros, igual que la prevención general, pero actuando sobre quien cometió el delito.
busca evitar la reincidencia y se manifiesta de dos maneras, igual que la prevención general, tiene una variante positiva y una negativa. ¿En qué consiste la prevención especial positiva? Incide en el autor a través de la resocialización, y la prevención general negativa incide en el autor a través de la coacción física, de la inocuización, es decir, separar al individuo para que se desenvuelva en sociedad a través del aislamiento de los grupos sociales. Según la prevención especial, la pena debe ser más gravosa cuanto más peligroso sea el delincuente. Si el autor presenta un pronóstico favorable de reinserción social, naturalmente se podría prescindir de la pena. Dentro de la prevención especial, un referente es el profesor von List, quien en su programa de Marburgo plantea que la finalidad de la prevención especial se cumple según la categoría del delincuente. Y aquí diferencia. Primero, para el delincuente ocasional necesitado de correctivo, dice, la pena lo inhibe a través de la intimidación. En segundo lugar, para el delincuente no ocasional, pero corregible, la pena debe perseguir su corrección. Y por último, para el delincuente habitual incorregible, la pena debe conseguir su inocuización, como dijimos hace un momento, debe perseguir su aislamiento. Se critican las teorías preventivas porque sus exigencias son imprecisas e inseguras. Además, no proporcionan una medida concreta de duración de la pena y tampoco el pronóstico de seguridad del sujeto. Las teorías absolutas o de la retribución se critican porque es imposible prescindir de fines sociales, puesto que el derecho penal tiene como misión fundamental proteger a través de la motivación, o sea, evitar la lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos, y los bienes jurídicos tienen un componente eminentemente social. Sin embargo, de las teorías absolutas o de la retribución se rescata un componente sumamente relevante, puesto que se basan en la ley del talión, del ojo por ojo, diente por diente, poseen un aspecto garantístico, y este aspecto garantístico es el principio de proporcionalidad, que en general se refiere que a delito grave merece una pena grave y a delito leve una pena leve. Bueno, y las teorías preventivas o relativas tienen la crítica que mencionamos hace un momento, las críticas, pero también tienen un aspecto positivo, que es que precisamente se basan en fines sociales que no pueden perderse a la vista, porque, como dijimos, el derecho penal tiene como misión fundamental proteger bienes jurídicos. Hay otro grupo de teorías que son las mixtas. Existen muchísimas. También se le llama teorías de la unión. Estas teorías son las dominantes en la actualidad. ¿Por qué? Porque ningún fin de la pena en realidad es químicamente puro. Todos los fines de la pena en realidad se manifiestan en todos los momentos de la pena. Pero se puede decir que existe cierta preponderancia de algún fin de la pena por sobre otro según el momento de la pena. Las teorías mixtas o de la unión reconocen que la función básica del derecho penal es proteger a la sociedad y prevenir futuros delitos. Además, admiten que la culpabilidad debe operar como límite de la injerencia del Estado. Según Robsin, el fin de la pena solo puede ser preventivo, y el significado de la prevención es diferenciado en el proceso de aplicación del derecho penal. En resumen,
Hay que distinguir el momento de la pena. Como dijimos, ningún fin de la pena es químicamente puro, pero existe cierta preponderancia de algún fin de la pena por sobre otro según el momento de la pena. En resumen, el momento de la pena es el legislativo, el judicial y el ejecutivo. El momento legislativo cuando la pena se crea, se idea. El momento judicial cuando la pena se determina, se individualiza. Y el momento ejecutivo es el momento administrativo, es decir, cuando la pena se cumple. Entonces, para concluir, ¿cuál sería el fin preponderante de la pena? En el momento legislativo, la prevención general negativa, el miedo que se quiere irradiar en la sociedad para evitar delitos en el futuro. En el momento de individualización de la pena, en el momento judicial, se dice que hay dos fines de la pena que serían los preponderantes: la prevención general positiva, la idea de confianza que se quiere irradiar en la sociedad, y también el aspecto garantístico que se deriva de la retribución por el principio de proporcionalidad al momento de la determinación exacta de la pena a imponer. Y por último, en el momento judicial, el momento ejecutivo, el momento administrativo de la pena, el fin preponderante tiene que ser la prevención especial positiva, esto es la resocialización, buscar medidas para que el delincuente pueda contribuir a su desarrollo dentro de los sistemas sociales. Bueno, dicho esto, pasamos a estudiar otra cosa. Primero se estudian las teorías de la pena y después se pasa a la determinación de la pena, que lo vamos a ver en otro video. Gracias.